Ya. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la sala de Zoom del Centro de Documentación e Información Educativa Alicia Pifarré. En esta oportunidad nos encontramos ante la ocasión de poder conversar con Esteban Valentino, un bonus track para cerrar este 2021 de conversaciones que hemos llevado en esta sala, y también es grato encontrarnos nuevamente con estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente número 15 de Villa Langostura y los docentes que acompañan a ellos. Bienvenido, Esteban, a Neuquén, que es tu casa, que sabemos que has estado acá, así que un gusto tenerte. No, el gusto es intensamente mío, gente. Viví 4 años maravillosos en Neuquén. De hecho, mi hijo mayor es neuquino, y es un lugar al cual cada vez que vuelvo, debe ser porque tomé agua del Limay, y entonces siempre termino volviendo y tengo amores y lealtades permanentes ahí, así que cualquier pedido que viene de Neuquén tiene en mí un receptor absolutamente jugado por tratar de hacer lo mejor posible. Bueno, muchas gracias, Esteban. Alejandra, le cedo la conducción de esta conversación para que ustedes la lleven por donde crean conveniente. Buenísimo, muchas gracias, Iván. Bueno, gracias, Esteban, el placer es nuestro, un enorme placer, así que te agradecemos por esta oportunidad. Estamos aquí con estudiantes del profesorado de primaria, son chicas que ya se están por recibir, que les falta muy poquito. Estamos en la cátedra de didáctica de la lengua y de formación de lectores, así que queríamos empezar tal vez con algún consejo que vos les quisieras dar con respecto a la lectura de literatura en el aula. Pero me parece que estamos partiendo de algo parecido a un error epistemológico. No necesariamente un escritor tiene... Yo además soy docente de lengua, pero... Lo sabemos. Está bien, está bien. Mirá, yo creo que una de las ventajas, yo di siempre en cursos de secundaria para arriba, entonces trabajé siempre con chicos grandes. Pero creo que una de las ventajas del acercamiento, de la producción de la literatura infantil en todo el mundo, pero en nuestro país en particular, que tiene una poderosa literatura infantil, literatura dedicada a chicos, ¿no? El calificativo infantil puede llevar a algún tipo de error. Es lo que mi maestra Graciela Montes decía siempre, que la ventaja de la literatura infantil es que se puede ubicar en el terreno de la perpetua metáfora. Entonces, a mí me parece, sin ser un especialista en el acercamiento de la lengua a chicos de edades pequeñas, que esa es una de las mejores posibilidades que tiene. La posibilidad de entregar a chicos este mundo de la perpetua metáfora, porque entonces yo tengo la sensación que uno de los territorios más complejos del mundo moderno es la
incapacidad de leer la realidad, las dificultades para leer la realidad. Yo tengo un trabajo un trabajo teórico sobre la recepción del texto estético, y doy un ejemplo que se produjo el 1 de julio de 1974 en Argentina, cuando fue la muerte del general Perón, que entonces era presidente de la República, y que no solo era presidente de la República, sino era él con una especie de conglomerado en él de una serie de aspiraciones nacionales de ese momento. Ustedes, quién sabe si habían nacido. Cuando muere Perón, esa tarde, el diario Crónica publica un título que dice simplemente murió. Y yo me preguntaba en ese trabajo sobre percepción del texto estético, si en un futuro próximo, cuando haya algún estudiante que recupere aquel título, que dijera murió, con la ausencia del sujeto racional, si no se preguntaría azorado quién murió. Porque me parece que una de las cosas que se está perdiendo es la capacidad de leer la realidad por atrás de la realidad. Es decir, la capacidad de leer el símbolo, que es casi la esencia de la literatura. Entonces, empezar a, desde chiquitos, con la posibilidad de trabajar esta ventaja que nos da la literatura infantil, que vuelvo a Graciela y su concepto de la perpetua metáfora. La metáfora tiene precisamente esa enorme ventaja, que abre significaciones. Entonces, un pibe adiestrado en la decodificación de esas significaciones, en la perpetua posibilidad de la polisemia, ya desde chiquito, es un ciudadano más libre, es un mejor ciudadano, es un ciudadano menos engañable, incluso ya yendo a otras circunstancias de la vida, me parece que hasta le podría servir para su vida cotidiana. Entonces, eso me parece central. La posibilidad que nos da el mundo hoy de contar con textos que hacen de ese juego polisémico una constante, un abanico de posibilidades permanentes que se le presentan a nuestros chicos. Yo diría que si tuviera que dar un consejo con todas las salvedades del caso, porque si algo me parece que no soy es digno de aconsejar demasiado, sería esa. La elección de textos que tengan en su andamiaje de resignificación, esa posibilidad de encontrarse con el símbolo. Esto quiere decir, y lo aclaro porque hace años que está en el campo la polémica entre texto axiológico o no. Hace años que se viene discutiendo. Yo recuerdo haber ido a un congreso del IBI que se dio precisamente en Chipeti en 2002-2003, donde se armó una discusión bastante dura sobre el texto axiológico.
del cual yo no soy enemigo para nada. Yo creo que hay textos que tienen un cierto sentido moralizante, como los textos de Dickens, por ejemplo, y que son maravillosa literatura, y que me parece, siguiendo a Dolina, que él dice que no es que la moraleja arruina al texto literario, sino que la torpeza literaria arruina la moraleja. Para nada, yo no reniego de cuajo del texto axiológico, pero sí me parece que la primera opción tiene que ser la posibilidad de reinterpretaciones varias. Ese sería mi consejo, con todas las comillas del caso. Buenísimo, muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar? Estaría buenísimo que aprovechen. ¿Algo que quieran preguntarle a Esteban? ¿Ustedes, chicas, se les ocurre algo? O abren micrófono, Alejandra, o escriben en el chat. Claro, sí, pueden abrir el micrófono, pueden prender la cámara o escribir. En el chat, a ver, hay alguien que está escribiendo, a ver qué pusieron. Solo saludos. Yo trabajo mucho el texto de la palabra equivocada, porque soy docente de secundaria y es un texto que me encanta. Quería preguntar si en algún momento vos pensaste que este texto se podía leer con los lentes de la perspectiva de género. A ver, yo escribí los cuentos de un desierto lleno de gente, los escribí entre el 96 y el 2002, 2003, 2002. Sí. En esa época escribí todos esos cuentos. En esa época el concepto de género, si bien ya estaba empezando a tomar fuerza, estaba muy lejos de tener la potencia que tiene hoy. Así que yo te diría que no pensé con la posibilidad de encararlo desde una idea de perspectiva de género, sino desde una idea que me parece que está bastante claro conectada en el texto, de la realidad sociológica que nos ha agredido como nación. Yo diría que fundamentalmente, que desde mucho tiempo atrás, desde el 76 para acá sin duda, pero con mucha más fuerza a partir de los 90. Entonces lo que me planteé, además, ese es un texto autobiográfico, 9 era alumno mío. Y el profesor de... Esa es interesantísima, saber la historia de este texto que tanto nos apasiona. Qué lindo saber ese trasfondo. Perdón que me metí. No, está bien. Bueno, voy a dar entonces el backstage. ¿Cómo se dice ahora? De aquel texto. El detrás de escena. El profesor de lengua que aparece ahí en el libro soy yo, en el cuento soy yo. Y la profesora de química era tan linda como se cuenta. Entonces lo que planteé en ese... que eso está de alguna manera sugerido,
Porque de alguna manera, de cierta forma, tanto la profesora de química, que insisto, no solamente era linda por fuera, sino además era una persona deliciosa, y sobre todo con un profundo contenido humano de su tarea docente, y de la responsabilidad que implicaba estar al frente de algo que seguramente les va a pasar mucho a ustedes, es decir, van a estar al frente seguramente de grupos que muchos de los que va a estar formado por muchos chicos que van a ser altamente vulnerables. Y entonces ahí van a tener una necesidad, y esto es bastante lamentablemente inevitable, porque les van a pasar cosas para los cuales van a sentir que están dificultosamente preparados. El primer día, cuando yo me recibí y empecé a dar clases de literatura, en uno de los primeros cursos que tomé, es decir, a los 10 días de ser docente, con todo mi entusiasmo y la novedad y la cosa linda de enseñar y entro a un curso de una de estas escuelas. Yo di toda mi vida clases en escuelas con chicos altamente vulnerables, y un pibe del fondo me dice, apenas entro en un curso, y a modo de buen día me dice: a vos te vamos a romper el orto. Y la sensación que me quedó es que, caramba, me dieron ganas de decir, esperen que vuelvo, consulto los libros y regreso. La sensación de que no estaba preparado, y ahora cómo sigo acá. Y la exigencia de no quedarme callado, de dar una respuesta, y a la vez qué tipo de respuesta. Eso me pasó a mí hace 30 años, y es altamente probable que les pase a ustedes. Porque esa situación no solo no mejoró, sino que empeoró. Y entonces a mí me parece que esa sensación de cierta desprotección frente a la realidad que se te viene encima, la van a tener permanentemente, sobre todo en los primeros tiempos. Y cuando escribí La palabra equivocada, esa fue una de las cosas que quise plasmar. Es decir, plasmar desde el texto estético, desde la literatura, una situación que contara de la mejor manera que mi pretendido arte pudiera, porque me parece que esa es que eso el escritor no lo puede dejar de lado, incluso si plantea la posibilidad de alguna cierta axiología dentro del texto que propone, incluso y tal vez especialmente en esas circunstancias, no puede dejar de lado que lo que está escribiendo es literatura. Entonces, antes que nada, debe ser un texto literariamente válido. Eso me parece central. Entonces, cuando me puse a escribir La palabra equivocada, mi pretensión era esa: plantear la realidad con la cual me encontraba yo todos los días de mi vida. Yo tenía, cuando era docente, ya no lo soy, tenía muchos alumnos muertos, muertos por la policía, muertos entre bandas, muertos por sobredosis,
Entonces, con esa realidad me encontraba permanentemente, y esa es la misma realidad que traté de plasmar en Perros de Nadie, tanto en el cuento como en la novela. De hecho, 9 es uno de los personajes de Perros de Nadie. Entonces, mi pretensión era esa, contar desde la mayor presión literaria de la cual soy capaz una realidad dolorosa, que lamentablemente sigue estando, ¿no? Sigue ocurriendo todo el tiempo. Buenísimo, gracias. Por ahí alguna de las chicas estaba diciendo que quiere preguntar algo. Mira, Rocio. Adelante. Ale dice, en el chat sale una pregunta que dice Joana: hola Valentín, hola Esteban, un placer saludarte. Leí sobre tu biografía y se menciona que desde chiquitito comenzaste a escribir y ya no te detuviste más. En relación con esto, ¿qué cosas o situaciones inspiran tus escrituras? Ajá. Bueno, una de las ventajas que tuve es que yo vengo de una realidad socioeconómica más o menos aligerada. Entonces, en mi casa había muchos libros y la posibilidad de acceder a los libros que quisiera, y yo quería mucho. Era... El acto de lectura ha sido siempre uno de mis actos favoritos en la forma de llenar el tiempo que llamamos vida. Y cuando digo favoritos, incluyo el concepto divertido, es decir, no solo me da placer, sino que además me divierte. Entonces, digamos, uno de los puntos de partida, que yo creo que es bastante común a todos los que nos dedicamos a este maravilloso arte de la palabra, es ese, ¿no? Es decir, como de alguna manera, desde muchos tiempo atrás, ahora estoy releyendo por no sé qué número de veces París era una fiesta, y Hemingway habla ahí de acá cada rato de los textos que está leyendo, y él mismo dice esto que yo voy a decir ahora. Como siempre nos encontramos de alguna manera visitando mundos ajenos, y eso nos llenó las horas de la vida de encanto. La verdad es una palabra bien usada, realmente de encanto. Tal vez mi libro favorito, ¿vieron esa famosa pregunta que hacen en los reportajes? Si usted se fuera a una isla desierta, ¿qué libro se llevaría? Bueno, uno de los libros que sin duda me llevaría, y uno de mis libros favoritos, era es Moby Dick. A mí me parece que es un texto bastante cercano a la perfección. Y bueno, fui a Estados Unidos y me encontré frente al Pickwood. Ellos tienen una réplica. Nada, era fascinante. Es decir, casi para subirme y zarpar. Bueno, eso es maravilloso. La posibilidad de vivir eso es maravilloso. Y cuando yo hablo con mis hijos y les pregunto esto, me miran como si yo fuera un marciano. Me da la sensación de que
la preeminencia de la cultura del video sobre la cultura del texto, la preeminencia, yo casi diría el aplastamiento, genera esto, es decir, ellos les encanta seguramente ver una hermosa película muy bien filmada con la historia de Moby Dick, pero la posibilidad de gestionarse ellos mismos una visión que no salga del acto concreto de visualizarlo uno por su cuenta, no entra en su menú de posibilidades. Y esto me parece que genera una sociedad determinada. No digo ni peor, ni mejor ni peor, pero claramente con otras condiciones de acercamiento a lo real. Entonces, cuando la compañera me pregunta los puntos de partida, uno sin duda es ese. Es decir, como yo fui asiduo visitante de universos que tenían que ver con mi propia reflexión, con mi propio soñar, con mi propia capacidad de soñar, claro, en algún punto decís, bueno, ahora quiero yo crear lo mismo. Es decir, yo de alguna manera fui, a ver, ¿cómo quiero usar una metáfora, un símbolo más o menos claro? Yo de alguna manera fui huésped de la casa de un señor, Dios, por ejemplo Melville, que me invitó a cazar una ballena blanca. Bueno, ahora yo quiero ser Dios. Ahora yo quiero tener la misma posibilidad de crear a un tipo que sale a cazar con una pata de palo una ballena blanca. Listo, perfecto. Entonces me largo. Eso es bastante lógico. Si yo veo jugar a Maradona, es altamente probable que quiera jugar así. Ese es un punto de partida. Después, a la hora de imaginar historias, yo tengo algunos textos de fantasy, a veces La Sombra, un texto que terminé el año pasado que se llama El último esperador, que son textos de fantasy, porque alguna vez leí El Señor de los Anillos, porque alguna vez leí a Úrsula Le Guin, y bueno, se me pegaron y entonces me fui por ese lado, aunque no mucho. Lo que más me pegó siempre es lo real. Mi literatura se basa esencialmente en lo real. Entonces, el punto de partida más socorrido para mí es lo real. Entonces, cuando me pongo a contar historias, a donde más recurro, además de estos puntos de partida colaterales que también aparecen, entonces aparece el fantasy, como ya lo dije, aparece cierta perspectiva de la ciencia ficción en Todos los soles mienten o en Titanis, que son especies de thrillers psicológicos, sobre todo Titanis, y que plantean cierta distopía, como en Todos los soles mienten, que también está y también me da mucho placer, pero lo que más, digamos, aquello por lo cual de alguna manera se me ubica más claramente dentro del campo son los textos realistas. Con una perspectiva crítica, pero realistas. Genial, buenísimo. Vero dice, ¿cómo llegaste a la literatura para chicos?
La verdad, lo primero que fue casi por casualidad. Yo esencialmente venía de la poesía. Había ganado un par de premios importantes. Gané el premio de poesía joven en 1983 y el premio Alfonsina Storni en 1988. Y dentro del campo de la poesía tenía cierto nombre de la poesía joven argentina en ese momento. Pero una cosa que me preocupaba era la escasa repercusión de lo que yo escribía. Es decir, básicamente se concentraba en cenáculos relacionados con lo poético y no salía de ahí. Como en general le ocurre a la poesía en casi todo el mundo. Empecé a probar con el cancionero, una posibilidad que encontré era la puertita que te da la poesía con música. Entonces me conecté con ciertos músicos para que le pusieran letra a algunos de mis textos. Pero siempre estaba ahí con una sensación de incompletitud. Porque a mí me parece importante lo que yo llamaba y sigo llamando el compromiso comunicativo del artista. Yo no creo que Macedonio tuviera razón cuando decía que sus textos le correspondían y que por lo tanto él hacía lo que se le cantaba con ellos y que si quería no publicarlos, no los publicaba. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que admiro a Macedonio, no estoy de acuerdo con esa idea. Yo creo que hay una parte esencial, por supuesto, del hecho estético, cualquiera sea una escultura, un poema, una novela, una pintura, una partitura. Por supuesto que hay el grueso le corresponde al artista, cualquiera sea este. Pero hay una parte que no. Hay una parte que tiene que ver con el pueblo que la genera. Es decir, yo sostengo, siempre lo sostuve, que hay una parte del hecho artístico que lo provoca, lo motiva, lo permite el pueblo dentro del cual ese artista está incluido. Y creo que no es menor, porque es aceptar ese hecho. Porque si lo aceptamos como tal, por supuesto hay mucha gente que dice que no. Hay gente que dice, yo a mi panadería la construí yo solo, y yo si la quiero cerrar, la cierro porque para eso la levanté, y si la quiero voltear, la volteo. Y esto no me parece que sea así, incluso en el ámbito del comercio. Porque la panadería no se genera por generación espontánea. Hay un gobierno que pone luz, que pone gas, que pone asfalto, y todo eso lo genera un pueblo determinado. Y creo que con el arte pasa algo parecido. Si esto es así, si yo tengo razón, si yo estoy en lo cierto, por supuesto que puedo estar equivocado, pero yo creo que estoy en lo cierto. Ese trabajo de un determinado pueblo que permite que ese artista produzca ese hecho estético, genera para con ese pueblo un cierto compromiso. ¿Cómo se salda ese compromiso? ¿Cómo se devuelve ese crédito, digamos? La única manera que tiene el artista de devolverle ese crédito que le dio el pueblo en el cual está incluido para que él pudiera generar ese hecho estético es su propio arte. Entonces,
yo no estoy de acuerdo con Macedonio, que él quería quemar sus textos, o con Kafka, que también quería quemar sus textos. Miren si les hubiéramos hecho caso a esos dos pavotes. La maravilla que nos hubiéramos perdido, que se hubiera perdido el mundo. Entonces, yo sentía que eso me faltaba, y que encontrar la manera de volver para seguir con la metáfora financiera. Entonces, una querida amiga y también gran escritora, Silvia Schuher, me pidió se van a reír, me pidió un poema sobre la bandera. Y yo le dije, ay, Silvia, no me hinché, un poema, no, poema, porque ella estaba escribiendo un libro para primaria. No estaba escribiendo, estaba coordinando una especie de manual de literatura para primaria, y quería meter, no sé por qué, porque me quería, porque yo no había escrito nada para chicos. No, me dice, a vos te va a quedar muy lindo, vos vas a hacer un lindo poema sobre la bandera, pero mirá el tema el tema que me ofrecés, la bandera, un tema horrible, va a ser un discurso, no, a vos vas a hacer algo lindo. Y entonces escribí la primer cosa que escribí en mi vida para chicos, que fue Si yo hiciera mi bandera, que se publicó después en todos lados, incluso se publicó en libros del ministerio, se publicó en un montón de lados. Que fue la primera cosa que yo escribí para pibes, y me dio un placer enorme. Entonces yo me dije, si yo escribiendo en este registro me siento cómodo, y la parte que yo considero de mi compromiso comunicativo la tengo saldada, y además me gusta, y puedo decir las mismas cosas que digo en registro para adultos, la puedo decir en este registro, ¿por qué no quedarme a vivir en este registro? Y entonces me quedé a vivir en ese registro, y desde entonces escribo para chicos. Yo quisiera preguntar algo. Buenas Hay tardes, otras dos preguntas ahí también, después de Rocio las podemos leer. Ah, bien. No, ahora vas vos, Rocio, aviso como para que las chicas sepan. ¿Sí? Bueno, ok. Nosotras estuvimos mirando los textos, y vimos que su literatura se centra en lo que pasa como en la sociedad humana. Entonces nuestra pregunta es, ¿qué incidencia tuvo la época de la dictadura militar en su trabajo sobre la literatura? Bueno, a ver, yo no sé dónde digo que no me acuerdo qué cosa fue como un huracán sobre los débiles toldos de nuestras vidas. Y para serles sinceros, tampoco sé si lo digo yo, pero bueno, eso se los digo para avisarles que con los años pasan estas cosas, ¿eh? No se asusten. Creo que sí que lo digo yo, pero la verdad no estoy seguro. En lo personal, la dictadura fue un huracán que destrozó mi vida. Yo formo parte de un grupo de la izquierda peronista, les estoy hablando de 1975, 1976, 1974 empecé a militar en la izquierda peronista, 1974, 75, 76. Valores políticos y filosóficos que mantengo desde entonces,
esencialmente pienso más o menos lo mismo que en aquel momento, cuando tenía 16, 17, 18 años. Y digamos, nuestro grupo de militancia, éramos todos chicos muy jovencitos, teníamos 16, 17, 18 años, éramos 11, y de los 11 el único vivo soy yo. Así que por lo tanto hay 10 amigos muertos. Lo siguiente fue el exilio, fueron 7 años de exilio. Yo me fui en el 76 y volví en el 83. Yo me fui a los 18 años. Así que mi vida, lo que yo conocía como mi vida, de golpe desapareció. Mi vida presente y mi vida futura, porque yo estaba estudiando periodismo en la Escuela Superior de Periodismo y a la vez estudiaba el profesorado de lengua en la Universidad de Buenos Aires. Todo eso se fue al demonio. Así que mi casa, desapareció mi casa, nada, todo. Así que necesariamente tuve que acomodar mi cabeza a las nuevas circunstancias que el país nos obligaba a vivir. Y me pasé, bueno, también incluso si leyeron La Buena Sangre, que también está en Un desierto lleno de gente, La Buena Sangre es un libro rigurosamente autobiográfico, es un cuento rigurosamente autobiográfico. La historia de amor que se cuenta en ese cuento es mi historia de amor de ese momento. Y lo que pasó ahí, lo que pasa en ese cuento, forma parte de mi vida afectiva más querida y más cercana a mi corazón. Bueno, entre otras cosas, perdí ese amor de los 18 años. Ustedes que no están lejos de esa edad sabrán lo que duele perder un amor a los 18 años. Sobre todo perderlo en forma casi quirúrgica. Esto es una cosa tipo de que te lo extirpen. Entonces la dictadura y la violencia política en general aparece muy, muy frecuentemente en mis textos. Tanto la violencia política de Argentina, y entonces aparece en La Soga, en La Buena Sangre, en No dejes que una bomba dañe el clavel de la bandeja, en Los pájaros mudos, y la violencia política en general aparece en Hasta dónde llegan los campos, es decir, que no tiene que ver específicamente con nuestra dictadura, sino con la violencia en general del mundo contemporáneo. Así que sí, tiene una presencia importante en mi literatura, la realidad personal que ocurrió a partir de ella y la realidad nacional e internacional que nació a partir de ella. Ustedes tengan en cuenta, chicos, que no solamente perdí a 10 amigos que venían de mi primera adolescencia, digamos, por darle un nombre, y algunos de mi pubertad, sino que además, estando en México,
perdí a muchos más amigos que regresaron y fueron asesinados. Entonces, para un chiquilín de 16, 18, 20, 22, 24 años, estar tan acostumbrado a la muerte, tiene que dejar huellas. Sí. Sí, Bueno, y transformarlo. Perdón, Ale. No, muchas gracias por la respuesta, Esteban. La verdad que entre los textos que pude ver así, se nota esa como impronta y quería saber si venía por ahí o era percepción de que lo lee, porque a veces pasa esto de que el texto, como Ale preguntaba al principio, con qué mirada usted había hecho, si lo había hecho con la perspectiva de género, eso permite la literatura de darle nuestra propia impronta también a los textos. Así que muchas gracias. No, por favor. Sí, estaba diciendo esto de transformarlo en literatura, ¿no? Hace que nos pongamos en el lugar. Sí, yo siempre digo medio en broma, medio en serio, que digo dos cosas. Una, que la literatura me salvó la vida, y otra, que si no hubiera sido por la posibilidad de generar estética a partir de esa situación, de esa realidad, me hubiera convertido en un asesino, y eso no lo sé, la verdad que no lo sé, pero me parece que algo de eso hay. Yo le estoy infinitamente agradecido a la literatura. Hola, Esteban. Hola. Soy Paola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paola? ¿Decís? Bien. Sí, que hablo con... En general, estas circunstancias que ustedes ya me lo han agradecido, y es probable que antes de terminar me lo vuelvan a agradecer, y voy a tener otra charla dentro de un tiempo, y seguramente me lo van a agradecer, y la verdad no tienen idea de lo mucho que yo debería ser agradecido, porque me da mucho placer poder encontrarme con lectores o con gente que quiere conocerme. La verdad me da un placer intenso, y siendo de Neuquén tiene un plus muy, muy particular en el alma. Bueno, mira, yo estaba pensando, después de todo lo que nos contaste, este caso vulnerable que dijiste cuando un aula y te dijeron... Paola, no, estudiante. No aparece, Paola no. Bueno, sí, soy estudiante. Hay varias personas compartiendo un dispositivo. Claro, por eso está como grupal alguna conexión. Dale, Paola. Hola. Sí, pensando en este caso vulnerable que contabas. Sí. Yo pensaba qué papel cumple la gramática, la enseñanza de la gramática en esos casos, porque vos nos decís que a vos te salvó la vida la literatura, está buenísimo, pero imagínate que entras a un aula donde te reciben con ese recibimiento que nos contaste recién, que te iban a romper el orto y demás, sí. Y empezás a enseñar lo que es gramática, van a querer romperte no solamente eso, sino un montón de otras cosas, porque, no sé, lo van a pensar como aburrido, ¿Cómo trabajarías la enseñanza de la gramática? Nosotras hoy entendemos que la gramática nos ayuda en cuanto a la comunicación y todo lo que estuvimos viendo durante este año, pero ¿cómo lo trabajarías en un grupo en ese contexto? La sintaxis. Yo lo trabajaba, a ver, bueno, ya sé que ya lo saben que fui profesor unos años, 25 años fui profesor.
Yo no trabajaba en forma bastante tradicional la idea de gramática y supongo que me querían romper bastante más que el orto. Pero a mí me parecía y me sigue pareciendo importante. ¿Por qué? Porque ellos, yo no lo detectaba cuando la profesora, la que me tocó, ya no me acuerdo quién era, me enseñaba gramática. Pero yo no tengo la menor duda de que muchas de las circunstancias que me permitieron, por ejemplo, algo tan simple como poder alimentar a mi familia o poder coadyuvar con mi esposa a que juntos alimentemos a mi familia, tiene que ver con eso. Y ellos, yo no lo sabía cuando aprendía la coordinación, el núcleo del sujeto-verbo, no lo sabía, y en todo caso lo pude intelectualizar después. Yo aprendí latín desde los 11 años. A los 15 traducí a Cicerón. Y era un embole, porque implicaba, por ejemplo, traducir Cicerón a los 15 años, implicaba que yo me tenía que encontrar todas las tardes de la vida, y cuando digo todas, me encontraba, abría el texto y quousque tandem Catilina utere patientia nostra nil timor populi, y tenía que descular qué demonios había querido poner este buen señor que estaba enojado con un tal Catilina y que se lo decía en la cara. Y yo tenía que descular de qué manera se lo decía en español. Y al día siguiente, ir a mi profesor de latín y decirle: este señor quiso decir hasta cuándo finalmente, Catilina, abusarás de nuestra paciencia, nada el temor del pueblo, nada este lugar sapientísimo, ta. Bueno, eso obligaba a un pibe de 14 años, de 13 años, de 14, de 15, eso obligaba a que todos los días de la vida dedicara 2 horas a meterse con un concepto distinto de la flexión gramatical. Porque el latín utiliza casos. Entonces, la casa de Pedro se dice domus Petri. Y eso te rompe la cabeza porque vos tenés que aprender una nueva forma de decir la casa de Pedro. No podés decir el concepto casa, que es el núcleo del sujeto, que tiene un modificador que es de Pedro. Tenés que utilizar una manera distinta de entender la posibilidad del idioma. Y eso es espectacular, aunque entonces no te des cuenta. Pero cuando vos tengas 28 años, 30 años y tengas que hacer una entrevista, la modularidad de tu mente va a estar preparada de tal manera que vas a saber enfrentar los desafíos que te imponga el entrevistado y vas a poder plasmarlo después. Entonces, esa entrevista te la van a pagar y vos vas a ir con la plata que te pagaron y vas a comprar 1 kilo de churrascos, vas a ir a tu casa y le vas a dar de morfar a tu familia. Y entonces vos no lo sabés, pero que vos sepas que el núcleo del sujeto es ese, te va a haber permitido morfar un buen churrasco. Y eso es espectacular.
Y eso lo único que lo da es el entrenamiento. Y la gramática es un entrenamiento fascinante, aunque el pibe no se dé cuenta. Yo no tengo nada que ver con Beatriz Arlo, nada que ver. Estamos en mundos absolutamente distintos. Ella tiene un universo ideológico con el que creo que no tengo ningún punto en común con ella. Pero hay un concepto de ella que a mí me parece muy interesante. La única oportunidad que tiene un pibe vulnerable de acceder a Cervantes es la escuela. No hay otra. Nadie le va a leer el Quijote. Nadie. Ni va a saber que existe el Quijote. Nadie le va a decir que la casa de Pedro era linda. Es una oración, que está estratificada de sentido, que tiene una parte que se llama sujeto y que tiene otra parte que se llama predicado, que se llama predicado precisamente porque predica algo de ese sujeto oracional. Nadie se lo va a explicar si no es la escuela. Entonces se va a perder uno de los saberes humanos. ¿Y por qué? Si esa es precisamente la función de la escuela, entregar los saberes humanos, que es lo más lindo que hemos hecho los hombres. Lo más importante que hemos creado los seres humanos es el conocimiento. El concepto de conocimiento a mí me parece lo más noble, lo más igualitario, lo más democrático que hemos generado estos tipos que somos, que fuera de eso la verdad que hicimos bastantes desastres. Pero eso no es un desastre, eso es la mejor parte nuestra. Y el único espacio capaz de democratizar esos saberes es la escuela. Entonces, yo siempre fui un defensor de la enseñanza de la gramática dentro de la escuela. En general, las nuevas didácticas abominan bastante de ello. Yo la enseñé siempre. Esteban. Sí, Iván. ¿Qué pregunta hizo, no, Paola? Fantástico. Habían otras preguntas que habían quedado en el chat recién colgadas. Sí. Dale, la colgamos. Una que dice Iván, creo que es Cami, no sé si Cami la quiere decir o la leemos. Dice que, no sé si está Cami. ¿Qué considera? Ahí está. ¿Querés decirla, Cami? Obvio, que más temprano vos habías comentado que uno de tus libros favoritos era Moby Dick y que para vos era un texto casi perfecto. Entonces me preguntaba, ¿qué considerás que tiene que tener un texto literario para ser perfecto o cómo debe ser? Ah, bueno. Lo bueno es que hacen preguntas cortitas. A ver, yo creo que la base de un texto literario es la historia. Buena historia. Tiene que contar una buena historia. Una vez me preguntaron cómo me gustaría que fuera mi epitafio, y yo en un reportaje en Radio Nacional, un reportaje que me hizo Canela, me acuerdo, me pregunté si a la gallega que podemos seguir. ¿Seguimos? ¿Sí? Va. Sí, ahí se reanudó la grabación. Yo creo que eso tiene que ser central. ¿Por qué? Porque
hay un montón de escritores que escriben mal. Incluso hay escritores maravillosos que escriben decididamente mal, como Dostoyevsky. Y que a pesar de ello generan una potencia en sus textos que va mucho más allá de la corrección de su gramática. En nuestro caso tenemos un ejemplo bien, en el caso de la literatura argentina, tenemos un ejemplo bien palmario que es Roberto Art, de una gramática aterradora, de una sintaxis aterradora, y de un empleo lexical bastante discutible. Y que sin embargo sus textos son maravillosos. ¿Por qué? Y porque tienen tal fuerza que superan la corrección de la sintaxis. Florencia Bonelli. Florencia Bonelli es una, y espero que Florencia no me esté escuchando, es una espantosa escritora. Es decididamente mala escribiendo. Y es una fantástica contadora de historias. Sus libros son sumamente divertidos, pese a que están muy mal narrados, pero están fantásticamente contados. Ahora, si vos tenés una historia espectacular, como tenía Melville en Moby Dick, pero además sos un talentoso escritor, como lo era Melville, como lo puede ser Cortázar, como lo es hoy en lengua española Antonio Muñoz Molina. Si vos tenés una fantástica historia, una prosa exquisita, como cualquiera de estos ejemplos que cité, y no tenés nada más, podés tener un texto encantador. Como pueden ser ciertos textos de Muñoz Molina, que son deliciosos, de obras de orfebrería textual absolutamente encantadores de leer, y que no terminan de conmoverte porque el imbricado actancial que está dentro, que está metido en esta maraña de deliciosa filigrana textual, es poco atractivo. Que también se puede dar. Ahora, si vos podés unir las dos cosas, tenés Moby Dick, tenés El Quijote, tenés 100 años, tenés Historia de Cronopios y de Famas, tenés el Aleph. Si vos unís las dos cosas, tenés un texto perfecto. Y no hay muchos, pero cuando te los encontrás, es una fiesta del espíritu. Hola. Perfecto, quedó clarísimo, muchísimas gracias. No me asusten, que pensé que se habían ido todos y que me había quedado hablando solo. Cristina también quería preguntar algo, no sé, Cris, ¿estás por ahí? Que también está con mala conectividad. Cristina decía que al leer... Hola, ¿cómo están? Hola, Cris. Sí. Hola, perdón, estoy así con pésimo, estoy con datos, así que disculpen, por eso no pongo la cámara. Acá, Esteban, tengo un par de libros tuyos. Dale. Y ahí justo estaba marcando, yo mandé la pregunta por el chat, viste, pensando, yo estoy terminando de leer con mis chiquitines de primer año, es tan difícil volver a Ítaca,
que estamos así como alucinados, sobre todo en el momento del relato, la parte del relato que me toca a mí para recuperar toda la Odisea, les encanta, ¿viste? Y también Caperucita Roja, que yo lo leí, pero bueno, en otro contexto. Yo te quería preguntar, ¿cuál es la importancia que tienen los clásicos? Porque si yo pongo en tensión estos dos libros que te estoy diciendo, me parecen fundamentales. ¿Cuál es la importancia que tienen los clásicos tanto para la literatura como para nuestras aulas? Esa es mi pregunta, gracias. Bueno, yo me crié en la cultura clásica. Yo fui educado en una escuela donde la cultura clásica era central. Yo fui alumno de una escuela regenteada por los Oblatos de María, que hacían de la cultura clásica un rito. Entonces, para mí tuvo una presencia, bueno, como les dije antes, yo tenía que traducir a Aristófanes, a Plauto, a Cicerón, a Séneca. Era una presencia constante en mi vida desde adolescente, desde chico, porque empezamos a los 11 años. Así que para mí la cultura clásica ha tenido siempre una presencia importante. Uno de mis textos amados, sin duda, es Antígona. A mi juicio, uno de los grandes textos de la historia universal. Pero una de las preguntas que se ha hecho la historiografía de la literatura desde siempre es ¿cuándo un texto se hace clásico? Y yo creo que una de las respuestas que a mí más me satisface es cuando de alguna manera derrota el tiempo. Y voy al cine, que está más al alcance de la mano. Cuando yo vi por primera vez, hace muchos años, yo tendría 20 años, 21 años, vi por primera vez Jesucristo Superstar y me partió la cabeza. Más o menos por la misma época, yo era un cinéfilo irredento, desde adolescente, que no me perdía películas que se estrenaran en Argentina. De hecho, jueves y viernes iba todo el tiempo al cine, me fascinaba. Más o menos por esa época vi una copia en un cineclub de Casablanca y me partió la cabeza. Es decir, más o menos para la misma época, alrededor de los 20 años, vi las dos películas, Casablanca y Jesucristo Superstar. Años después, en el caso de Jesucristo Superstar, no muchos, yo diría que 10 años después, volví a ver Jesucristo Superstar en un cine de la calle Lavalle y me pareció un poquito aburrido. Por el contrario, cada vez que veo Casablanca me sigue fascinando, me sigue rompiendo la cabeza. Me parece que eso es uno de los... es una de las pruebas que debe superar un clásico. Seguramente no es la única. Pero creo que esa es una de las pruebas que debe superar un clásico. La capacidad para derrotar al tiempo. Algo parecido me pasó con Sobre héroes y tumbas. Cuando leí por primera vez el libro, a los 17 años, 16 años, nada, lo único que quería era andaba por la vida tratando de encontrar a Alejandra. Mi única preocupación masculina era encontrar una mujer como Alejandra.
cuando lo leí después, a los 30 y pico de años, me acuerdo, estaba recién casado de mi segundo y actual matrimonio, volví a leer precisamente en Neuquén, sobre Héroes y Tumbas, y los devenires de Alejandra me parecieron las locuras de una chiquilina caprichosa. Y sin embargo, después releí Rayuela y no me pasó lo mismo. Yo sentía que Rayuela seguía manteniendo su vigor y su fuerza, y que eso no pasaba o al menos a mí, no me pasó con Sobre Héroes y Tumbas. Creo que esa es una de las condiciones de un texto clásico. La capacidad de derrotar al tiempo. Hace poco, no hace poco, pero sí, en términos humanos, hace poco, leí con algunos de mis chicos, con algunos cursos, leí Edipo Rey. Y un texto que a mí me fascina y que a ellos les encantó. Yo creo que por lo que dije antes en relación a la función de la escuela, los clásicos también deben tener su lugar. Claro que sí. Y pensaba, Esteban, perdón que interrumpa, seguro que iba a continuar, o ya estaba. No, ya estaba. Que de acuerdo a la definición que usted da de lo que considera un texto clásico, yo considero que, no sé si todos, pero la mayoría o casi todos de esos textos ya lo son. Quienes nos nutrimos de este material para trabajar en el aula, creo que reúnen esa condición. Y le iba a pedir un favor a título personal. Dale. Para terminar esta charla, usted tenía ganas de regalarnos... Ya sé, es una invitación para... No, pensaba en el poema de la bandera, que de hecho lo compartí en algún acto de la promesa de la bandera de mi hijo, me acuerdo, o algún fragmentito de alguno de los del desierto lleno de gente, que son todos fabulosos, o lo que usted quiera. No sé. Pero ¿Querés que te recete si yo hiciera mi bandera? Es muy hermosa esa poesía, es muy hermosa, es muy linda. Pero antes le leo otra pregunta, no es porque lo estoy invitando a terminar, eso era un favor personal que yo le pedía. Y otra pregunta que había... Dale, no hay problema. Genial, es muy generoso, gracias. Usted dijo que le íbamos a volver a agradecer, lo haremos. Y otra cosa, que cuando quiera venir a darnos esta charla, personalmente, y nos conozcamos acá en Villa Langostura, está invitado, más que invitado, cuando quiera. Pero... Usted, a mí de Neuquén me dice, yo dejo para el aeropuerto. Aparte Angostura vio que es hermoso y todos siempre quieren venir. Sí. Bueno, allá a mí me lleva a Cutralcó y yo... También queremos Cutralcó, cómo no. Bueno, Iván, ya te dejamos la próxima gestión y la primera del 2022. Nos ocuparemos, sabés que lo hacemos y concretamos. Bueno, paso a la pregunta para que no desviarme tanto del tema. No sé quién la preguntaba, por ahí si las chicas quieren ayudarme. Dice, otra pregunta, te busqué y leí algunos títulos que sus temas son fuertes, en tu literatura, lo tutea, por ejemplo, Chicos con armas, la muerte, etc. ¿Alguna vez te cuestionaron por estos escritos? No sé quién de las chicas lo preguntó. Vos sabés que ahí... vos sabés que es bastante no, graciosa no es la palabra, paradójico. Una vez me invitaron a dar una charla parecida a esta,
al colegio San Andrés. Para que se den una idea, la cuota del colegio San Andrés debe rondar los 200.000 pesos. Más que nuestro sueldo, claramente. No, infinitamente más que nuestro sueldo. Ampliamente. Tuve que atravesar cuatro cacheos, 4 regiones de armas, antes de llegar a la charla. Y después me encontré con un grupo de pibes, todos hijos de supermillonarios, y absolutamente encantadores. Claro, pibes muy motivados, muy preparados, les estoy hablando de 7º grado, hablaban fluidamente inglés. De hecho, mientras íbamos caminando hacia el salón de actos, se iban haciendo chistes en inglés. Y las preguntas que hacían eran espectacularmente sutiles y inteligentes y profundas, y fue muy linda. Y los textos míos que leían, eran textos de los míos, que en general estas cosas aparecen todo el tiempo. Y nunca tuve problemas en el tema violencia social, digamos. Nunca tuve problemas en el tema Malvinas. Mis textos sobre Malvinas fueron leídos sin problema. Sí tuve algún problema, tema de la dictadura, sobre todo hasta el término del mandato de Menem. Después ya no tanto. Hoy ya no hay ningún problema en ese sentido. Y sí tuve bastante problemas con el tema sexual. Ahí sí. Ahí tuve, sobre todo en colegios religiosos, tuve dificultades. Hay una historia muy simpática. Mi libro emblema es Todos los soles mienten. Que es editado por primera vez y que debe andar por su edición número 30. Y una escuela religiosa de Salta, y lo había repartido generosamente entre los chicos de los cursos más altos, pero entre todos los chicos había muchos cursos, era una escuela muy grande, y el texto circuló, se compraron muchos ejemplares para los cursos más altos. La directora no lo había leído, y cuando, como era una compra realmente importante, la editorial se combinó con la escuela y me invitaron a ir a Salta. Yo ya estaba viajando para Salta cuando la directora lee el texto y le dice a la maestra, palabras textuales, que en su escuela nadie va a dar un manual de cómo hacer el amor. Para que se tengan una idea, Todos los soles mienten es un libro de casi 200 páginas, en media de las cuales se relata
una escena de sexo entre un muchacho y felizmente su novia. Llega a ser su novio y me excomulga, pero felizmente era su novia. De dos chicos que se aman y que están a punto de morir, porque en el cuento se relata el final de estos chicos, en la novela se relata el final de estos chicos, y que antes de morir deciden amarse, en media página. Bueno, eso para esta directora era un manual de cómo hacer el amor, lo cual me motiva a pensar que necesitaría una buena terapia. Graciosamente, la directora deja el libro arriba de su escritorio y lo toma el director religioso del escritorio, o sea, el sacerdote que estaba a cargo del conjunto de la escuela. Entonces, cuando yo llego a Salta, mi libro está vetado. Yo voy al hotel. Esa noche, el sacerdote director de la escuela lee la novela y a la mañana siguiente, cuando yo estoy yendo para la escuela para que me informen que no voy a poder entrar porque la directora acaba de decir que mi libro es una especie de Kama Sutra moderno, el director le da el libro a la directora y le dice: leí el libro que leyeron los chicos anoche, señora directora, me encantó, me divertí mucho, la verdad que muy lindo libro, la felicito. Y cuando yo llego a la escuela, el veto ha sido levantado y pude charlar con los chicos. Así que problemas con la parte socioeconómica de mi literatura, no. Sí tuve bastantes problemas con la parte sexual. ¿Y hace cuánto tiempo más o menos de esa anécdota? Y esta anécdota debe ser hace 15 años. 2005, 2006, por ahí. Bueno, es probable que actualmente eso no suceda, tal vez. Es probable que hoy no suceda. Sí, es altamente probable que hoy no suceda. Gracias. Y ahí no sé quién quería preguntar algo. Antes de que pregunten nada, voy a cumplirles el compromiso que asumí recién. Si yo hiciera mi bandera, ¿qué tendría mi bandera si yo la hiciera? Aprovechando su sol, plantaría unas ciruelas para que no falte nunca la fruta en ninguna mesa. Como tiene dos celestes, haría un mar sin tijeras para que a nadie le cueste tener el color que quiera. Y como el blanco es tan blanco como la nieve que nieva, jugaría con mi mundo de nieve, mar y ciruelas. Y si tuviera que hacerla, ¿cómo haría si la hiciera? La cosería con hilos de las plantas de mi tierra. Es el poema. Es muy bello. Gracias. Bello. Igual, bueno, claramente ahora sí, no podemos sí. ser objetivas. Somos fanáticas, como habrá visto. No sé si alguna chica quiere preguntar algo más. Ale, Cris. Ahí la veo a Nati, a Cari. No sé si alguna quiere preguntar algo. Pato, Seba, Guille, Bren. Bueno, por ahí le voy a comentar a Esteban y me voy a tomar el atrevimiento. Muchas de nuestras estudiantes que están transitando el cuarto año ya han terminado o están concluyendo esta semana lo que es la última parte de su residencia. Como el camino final antes de recibir. Como
un Estupendo. hermoso momento de todas estas sucesivas celebraciones que se nos van dando, así que nada, Uy, qué queríamos bueno. compartirlo porque no cabemos de alegría, eso es lo que nos está pasando. Qué lindo, chicos. Tengo una noticia que yo sé que va a ser un poco dolorosa para ustedes, pero creo que es mi obligación para desencantarlas de esa parte de la carrera que están asumiendo. Ya sé que es doloroso, pero es bueno que lo sepan. No van a ser millonarias. Así que Depende. sáquense esa idea de la Depende, cabeza. Esteban. Ay, Si re vos linda, contás como Sol. millonario el dinero, pero lo que no Bueno, creemos ahí que el sí, millón pero sea con dinero, creemos que vamos a ser millonarios. a eso me refiero, no, me refiero a lo que Hipólito Yrigoyen llamaba las efectividades conducentes. No van a tener mucho. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No se puede tener todo en la vida. Igual lo que tenemos es un montonazo. Así que este momento vivido es como, para quienes venimos transitando hace muchos años el camino de las escuelas, es un montón. Así que le tenemos que agradecer a Iván, al CDIE, obviamente a Esteban, a las chicas, a Ale, a Cristina, siempre por la generosidad y la amabilidad de siempre predisponerse, y bueno, a todas nuestras estudiantes y a nuestros estudiantes, que son poquitos, pero bueno, gracias porque este momento la verdad que no tiene precio. Y por ahí, si quieren y pueden, antes de despedirnos, les voy a pedir si se pueden activar la cámara y sacamos una fotito viéndonos, si es posible. No sé si alguien más quiere decirle algo a Esteban a modo de reflexión final, no sé, pedido, algo. ¡Ay, qué linda! Se ven ahí en la cámara de Ale un montón, en el instituto, qué lindo. Iván, ¿vos podés sacar a Sí. pantalla completa? Sí, si activan todos la cámara, saco. Sí, yo voy a demorar un poquito, pero también trato y sacamos dos. Yo tengo Juan que hacer Alberto algo. ahí prendió. En principio miramos. Bueno, miro. Ahí, para que apareció uno más. Ahí está. Pero mirá, están prendiendo de a poquito. Ah, sí, a mí me salió con la anterior, tengo algunas apagadas. Bueno, si vos podés sacar completa, genial. Ahí saqué. Bueno, en realidad agregar que estos encuentros son parte de la planificación que llevamos adelante con el CDIE en lo que respecta a plan de lecturas provincial, y nos parece fundamental poder tener estos encuentros entre escritores y estudiantes, porque es la forma de cerrar esas lecturas, tal como lo plantea Aidan Chambers, del encuentro con el escritor y el estudiante, ya que ellos se apropiaron de esta lectura y ya dejó de ser de Esteban y es de cada uno de ustedes esos textos. Agradecerte, Esteban, dentro de poco lo vamos a tener con estudiantes de nivel primario, y esto es lo interesante, cómo se pueden generar estas conversaciones con estudiantes de los diferentes niveles que tenemos en el sistema. Hoy nos tocó estar con los chicos y chicas del Instituto 15 de Villa Langostura, un bonus track ya en este cierre con la primera promoción que está a puntito de salir del horno de allá del instituto más al sur que tenemos en la provincia. Y bueno, felices de poder concretar estos encuentros. Esteban, mil gracias, porque apenas te convocamos y te escribimos, no dudaste en decir sí. Y bueno, No, para nada. te hemos disfrutado. Pero es que me enseño. Gracias, chicos. Le agradezco. Ya saben, soy yo y me chiflan nomás y yo, como sea, estoy. Le vamos a chiflar, en realidad lo vamos a llamar por teléfono. Dale, Seguro. listo, basta. Ningún El problema. chiflido también no es, lo vamos a llamar. Somos insistidoras acá Bárbaro. un poquito al sur. Iván lo sabe. Y las chicas también.
Bárbaro, bueno. gente, no hay ningún problema. Esperamos con muchas ansias, y la verdad que, bueno, nuevamente agradecer, parece reiterativa, pero ha sido un regalo de fin de año poder escucharlo, y bueno, el CDIE que hace posible esto. Muchísimas gracias, la verdad que, por lo menos me voy conmovida y llena de alegría más de la que tenemos. No sé, las chicas, si quieren decir algo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un encuentro hermoso. Muchas gracias. Gracias, chicas. Gracias, Iván. Estamos... Gracias. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. maestro. Un placer Gracias, escucharlo. Iván. Chao, chicas. Te hasta seguimos luego. leyendo. Un aplauso. Gracias. Muchas gracias. Bien.